Buenos días, sí. Perfecto. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra ver caras que ya estaban, habían asistido a esta iglesia y ahora volvieron. Eso me alegra mucho. Y hablo de estas parejas que están por acá, que es familia. Ellos habían venido por motivo de distancia, tuvieron que asistir a otra iglesia. Ahora Dios los trajo otra vez por aquí y otra vez volvieron. Entonces, damos gracias al Señor por esto. Hoy quiero que sea un poco diferente a a las predicaciones habituales que normalmente tenemos como iglesia, que no es malo, que está bien. Y me refiero a que se sientan en la libertad de participar. Si alguien de repente tiene alguna idea, según lo que vamos a estar hablando hoy, pueda participar y simplemente no se cohíban a decir algo. ¿Okay? Sé que, o sabemos que normalmente no lo hacemos de esa manera, pero hoy quiero hacerlo diferente. Quiero que el Señor juntos, en armonía, nos pueda hablar. Entonces, para que lo tengan presente. Eso por un lado. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchos conocemos, y es de Corintios 13. ¿Quién sabe que habla Corintios 13? O Primera de Corintios 13. Habla sobre el amor, ¿sí? Y por eso el título es así, el amor. Quiero que presten atención a esas dos palabras, o a este artículo y a esta palabra, el amor, porque luego vamos a ver algo respecto a esa expresión o esa frase, ¿ok? Pero antes vamos a dar gracias al Señor para que nos guíe, que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos hable y que hoy realmente podamos salir fortalecidos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos, por los que están acá sentados, te doy gracias por ellos, Señor, y aún por los que aún no están. Gracias también te damos por esos que por alguna razón no pudieron llegar o simplemente ya no están con nosotros. Te damos gracias por cada uno, Señor. Y pedimos, Señor, que tú llenes a tu iglesia de tu amor, tú la llenes de ti, por favor, Señor. Y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien nos hable hoy, a través, no de mí, sino a través de tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor. Es tu palabra a quien tenemos que seguir y lo que ella nos dice, Señor. Gracias por tu palabra, porque a través de ella es que podemos aprender, corregir, cambiar, pero también podemos fortalecernos, Padre. Que este día, esta mañana, sea dirigida por ti, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Corintios, por favor, Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Dice Primera de Corintios 13, el versículo 1, comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Dice el 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hay tres cosas allí que podemos notar, o ahí no se notan, pero yo las voy a recalcar. Al principio del versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Luego más adelante,
en el versículo, al final del versículo 2, vuelve a repetir, y no tengo amor, nada soy. Y al final del versículo 3 dice otra vez, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, yo puedo tener todo esto. Puedo hablar lenguas humanas, puedo hablar, no sé, a ver, hay, exacto, muchos idiomas. Yo no sé si aquí hay políglotas, se dice. Pero si fuese políglota, que hablo, no sé, 5 idiomas o más, o hablo lenguas angelicales o algún otro tipo de lengua, pero el Señor me dice que si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. No vamos a enfocarnos mucho en qué significa eso. Para que sea más fácil, vamos a usar donde dice, de nada me sirve o nada soy, que dicen los otros 2 versículos, al final de cada versículo. Entonces, ¿de qué me vale? Vamos a decir, tener conocimiento, que más adelante lo vamos a ver, si no tengo amor. Es como nada. Simplemente el Señor nos dice que es como nada. O sea, que de nada me sirve ser esto, ser aquello, ser lo otro. Y realmente no tengo amor. Luego más adelante vamos a ver también qué es ese no tengo amor. ¿De qué específicamente está hablando ese no tengo amor? O qué nos quiere decir Dios a través de ese no tengo amor. Porque literalmente lo leemos así, y sí, es literal, pero hay algo un poquito más allá. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en estas situaciones, que somos buenos, digamos, en muchas cosas, que barriendo, que limpiando. Bueno, yo lo digo por mí, porque yo creo que soy bueno barriendo y limpiando, me parece. Pero no vengo a hablar de mí, solo es un ejemplo. Y cada uno de nosotros sabe en qué cosas, tanto dones y talentos, Dios nos ha entregado. Y eso debe ser útil para su obra, no para mí como persona. Y no está mal, porque Dios nos los da. Pero podemos tener todo eso, pero si no tenemos amor, de nada, dice al final, de nada me sirve. De nada me sirve. Entonces, vemos aquí qué es realmente lo importante. No significa que aquello que hacemos o que somos o que Dios nos ha entregado para hacer, para su obra, no es que no es importante. Sí, sí es importante. Porque precisamente Él nos los dio. Entonces, si Él nos los da y ahora nos dice que de nada me sirve, no, Él no está diciendo que no es importante. Solo dice que si no tengo amor, que aunque puedo tener todas aquellas otras cosas, pero no tengo amor, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque son cosas que en algún momento va a pasar. Este mundo no es para siempre. Este mundo no es para siempre. Va simplemente a pasar. A pasar. Por eso Él dice que puedo tener todo eso, pero lo importante es que tengamos amor. Y vamos al versículo 4, del versículo 4 al 7, es donde vamos a estar enfocados mucho más hoy. Y creo que vamos a leer un poquito, o espero que no sea tanto, y vamos a desglosar qué dice entre esos versículos, entre el versículo 4 y el versículo 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita,
no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como les decía, vamos a desglosar un poquito o ver qué significa cada una de esas palabras o expresiones que tenemos allí. Dice, el amor es sufrido. Y vamos a verla como una definición, más o menos, de sufrido. Dice en la Biblia, el sufrimiento tiene un significado complejo y multifacético. No solo se refiere al dolor físico o emocional, sino que abarca sufrimiento espiritual y se ve como una consecuencia del pecado y la fragilidad del mundo creado. Sin embargo, la Biblia también enseña que Dios ve el sufrimiento de sus hijos y lo usa para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Es la última parte que quiero que nos enfoquemos. Dice, Dios nos enseña que Él ve el sufrimiento como, digamos, como una oportunidad para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. A veces vemos que el sufrimiento, sabemos que el sufrimiento es duro. ¿A quién nos gusta, o a quiénes de aquí, puede decir, a mí me gusta estar sufriendo? Pues yo creo que nadie. Todos queremos una vida plena, donde no pase nada, o sea, nada que nos haga sufrir, sino que pasen esas cosas que nosotros queremos que pasen. Pero aún el sufrimiento, Él en su amor lo permite. Él dice, pero ¿cómo es posible que un Dios como Dios permita que yo sufra? O que pase por X situación que me hagan sufrir. Pero como Dios es tan sabio, y como Él sabe todo, y como Él nos ama, Él usa eso para moldearnos, para fortalecernos y para que nosotros nos podamos también acercar más a Él. Porque ¿qué pasa cuando estamos sufriendo? ¿Acaso no pasa eso? Pero vamos a verlo de atrás hacia adelante. Dice, yo no sé por qué dice acercarlos, dice me equivoqué, no sé, bueno, en fin, de acercarnos más a Él. ¿Acaso cuando estamos sufriendo nos vamos más a la presencia de Dios porque estamos sufriendo? Entonces, es bueno. El sufrimiento a veces no, si estamos en Dios, es bueno. Indistintamente no importa las razones por las cuales estamos sufriendo. El punto aquí es, ese sufrir, Dios lo transforma, Dios lo usa para nuestro bien. ¿Por qué? ¿Cómo era el título? El amor, porque es lo que es. Por amor Él lo permite. Quiero que miremos ahora otro adjetivo. Dice, es benigno. Es benigno. Entre paréntesis hay una palabra. ¿Qué dice ahí entre paréntesis? O amabilidad. Hay muchos que conozco que son amables por naturaleza, porque Dios lo hizo así. Pero quizás vemos otros que quizás no somos tan amables, que quizás no. Leamos lo que dice, la benignidad o amabilidad se refiere a un comportamiento ejemplar, mostrando gracia, ternura y compasión hacia los demás. Implica ser amable, generoso, beneficioso y procura el bienestar
¿De quién? ¿De mí? Dice, de los demás. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Buscamos nuestro bienestar, nuestro beneficio, pero no el de los demás. Sigue diciendo, la benignidad es una cualidad que refleja la bondad de Dios y debe ser característica ¿de quién? De las personas que no creen en Dios, de todo cristiano, manifestándose en palabras, ¿verdad que no? Dice en acciones y actitudes. Entonces, si un cristiano o alguien, o si yo me catalogo como cristiano, pero no soy benigno, hay que revisar, porque no es normal. No significa que vamos a tener momentos y momentos. Hay momentos donde uno está frustrado, se siente mal, agobiado y se le olvida que es cristiano. Es una cosa que se me olvide. Pero si mi actitud es continua, o mi mala actitud es continua, pues no está bien, o no puede ser. No puedo decir que la persona sea cristiana o no, pero hay que revisar. Cada uno de nosotros sabemos si sí o si no. No nos podemos engañar a nosotros mismos, y mucho menos a Dios. Entonces, debemos de practicar la amabilidad, o pues la palabra como tal es benigno, pero suena mejor o es más fácil para nosotros entender amabilidad. Benigno me suena como algo bueno, pero no sé, es como una palabra un poquito rara, o no rara, sino como no tan común, digamos. Entonces quedémonos mejor con amabilidad. Quiero repetir esa última parte. Dice, se me fue. Ok, dice, Dios ve el sufrimiento, perdón, me perdí. Un comportamiento ejemplar, mostrando gracia y ternura y compasión hacia los demás. Y la última parte dice, implica ser amable, generoso, beneficioso y procurar el bienestar de los demás. Entonces, Dios también nos manda a ser amables, porque es una característica de Él mismo. Entonces, si somos sus hijos y somos sus discípulos, nuestra vida por sí sola debería hablar de Él, sin necesidad de nosotros decir yo soy un hijo de Dios. No necesitamos decirlo. Habrá momentos que vamos a decirlo, pero nuestra vida debería de reflejar esa amabilidad, esa característica, como dice ahí, debe ser una característica de todo cristiano. Debe ser una característica de todo cristiano. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Es claro? La tercera cosa dice, no tiene envidia. No tiene envidia. La envidia se describe como un pecado, una obra de la carne y una manifestación del pecado original que corrompe el corazón humano. Se considera un deseo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás. En lugar de alegrarse por ellos, la envidia puede llevar a consecuencias negativas como el odio, la contienda, y otros pecados graves.
quiero resaltar cuando en la segunda parte más o menos que dice un deseo egoísta y destructivo que busca menospreciar los logros y posesiones de los demás en lugar de alegrarse por ellos. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento ha sentido envidia, de una o de otra forma. El que diga que no, pues sería mentiroso y haría a Dios mentiroso también. Todos en algún momento hemos experimentado eso. Que sea una característica o una cualidad de nuestras vidas, ya eso es algo diferente. Que espero en el Señor que no sea el caso de nosotros. Y si es el caso de nosotros, pues hoy Dios nos dice, o a través de su palabra podemos ver, que dice que el amor no tiene envidia. Y muchas veces nos pasa con personas muy cercanas, como mi familia, que se compró el carro que yo quería, o la casa, o el hijo. También puede pasar, ¿no? Que este tuvo un niño y una niña. Pero a Moisés le tocó 2 niños, por ejemplo. Y doy gloria a Dios por eso. Pero a veces puede pasar eso, que uno dice, bueno, sí, nos puede pasar. Por ejemplo, mi hermana tiene un niño, un primogénito, y tiene una niña. Y ella dijo, no, ya hasta aquí llegué yo cierro el ciclo, porque ya tengo como, normalmente hablamos como que la parejita. Pero también Dios tiene propósito con otras personas, y no importa que sean 2 niñas, o 2 niños, o lo que sea. Pero nos puede pasar esas cositas simples de la vida, donde caemos en ese error. Y lo más triste normalmente es con personas muy cercanas. Quizás porque convivimos más y no debería ser. O sea, ¿por qué sentimos esa envidia? Es algo que, otra vez, es natural. Digo natural como humanos, ¿ok? Pero que también Dios nos llama y nos exhorta a que no debe estar en nuestra vida. Pero solo pensemos por un momento, si en este momento estamos sintiendo eso. Y digo en este momento, no justo ahora mismo, me refiero a que estamos viviendo o pasando por ahí. No hablo de hoy, domingo, a las, 10:30 de la mañana o algo así, no. Hablo de esta temporada de nuestras vidas. Quizás, como ya dije antes, no es un problema en nosotros, como algo que repetimos o es con frecuencia, pero que de vez en cuando por ahí nos pasa. Y por eso tenemos que estar muy alerta para que no nos pase. ¿Que nos va a pasar? Sí, nos va a pasar. Hasta el día que venga Cristo a buscarnos. Hasta ese día nos va a pasar. Pero también podemos esforzarnos de tal manera que no pase. O que pase, bueno, no que no pase, porque sería una mentira, sino que pase con poca frecuencia. No puedo poner un número, porque es difícil poner un número, pero no tan a menudo, no tan frecuente. Entonces, y al final dice que la envidia puede llevar a consecuencias negativas como el odio, la contienda y otros pecados graves. Fíjese o fijémonos lo difícil o lo duro o lo delicado que es la envidia. Nos lleva a hacer cosas que ni siquiera nosotros imaginamos que haríamos o que pudiésemos hacer. Solo una cosita chiquita ahí, que se compró el jean que yo quería, pero mi trabajo no me da para comprarme el jean, o por lo menos no el que yo quiero, porque yo quiero el original. Yo no quiero uno del centro, yo quiero uno de Amazon o de Adidas, de tienda, de Santa Fe. Yo no quiero uno del centro. Otra vez, que no es algo malo, es algo material,
Si Dios nos da la oportunidad, o a quienes les dé la oportunidad de hacerlo, hágalo. El punto aquí no es eso, si es barato, si es caro. Al fin y al cabo, es de este mundo y se va a quedar aquí. Así que, ¿para qué malgastarnos en cosas de este mundo? Cosas que se van a quedar aquí. Que si lo podemos tener, gloria a Dios. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema de tener unos tenis originales? No hay ningún problema con eso. Dios no nos juzga. El problema es en el corazón. Ahí no está el problema. Que si Lina compra en Temu, pues ella le alcanza su dinero para comprar en Temu. Y está bien, está bien. O sea, no hay ningún problema con eso. Entonces, son cosas de este mundo. El problema es nuestro corazón. O el punto aquí es qué está sintiendo nuestro corazón y qué estamos haciendo con eso que estamos sintiendo. Porque lo podemos dejar allí quietecito y hacernos los locos. No, yo no tengo envidia, yo estoy bien. No, tenemos que estar siempre autoevaluándonos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que no está, pero sí está. Yo he descubierto cosas en mi vida que yo digo, no, yo no tengo eso. Y luego me di cuenta, sí lo tengo. Sí lo tengo. O puede ser que esté muy desarrollado o como puede ser que va empezando. Pero para eso tenemos cada uno de nosotros el Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye, nos hace ver esas cosas. Porque por nosotros mismos no podemos. No podemos. Entonces, no tiene envidia. El otro punto que viene no es jactancioso. No es jactancioso. Significa que el amor no se expresa con orgullo o arrogancia, ni se vanagloria de los propios logros o cualidades. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos que los demás miren lo que estamos haciendo? Muchas veces nos pasa eso, que queremos llevarnos esa gloria nosotros, que los demás miren, como leemos allí, los propios logros o cualidades. Dice, implica no buscar la atención ni la admiración de los demás por las propias acciones. Como vimos, tenemos que ser amables o benignos. Pero yo no puedo andar por allí pretendiendo que los demás vean lo que yo soy. Que si yo soy así, ok, gloria a Dios que soy así, o que Dios me ha hecho así. Pero no puedo ir por ahí diciendo lo que yo soy, mis acciones, lo que hago. Porque hay un problema, otra vez, en nuestro corazón, porque todo viene de aquí. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces nos pasa que buscamos como esa aprobación de las cosas que hacemos. Y al final dice, sino más bien enfocarse en el bienestar de los demás y en glorificarme a mí. ¿Dice eso ahí? ¿Para qué no? Dice a Dios. Que si otras personas te dicen, mira, tú eres así, o asado, o lo que sea, que sean las otras personas, no que sea yo, que me autotiro flores, no sé, me auto halago, sí, yo. Porque sí, definitivamente hay personas, o vemos personas que vamos a ver cosas buenas en otros, cualidades buenas acciones, ¿qué le vamos a decir? Porque también eso anima, te ayuda, pero tenemos que tener el corazón también correcto, porque también eso que nos dicen, en vez de ayudarnos, nos daña. Y no debe ser así, porque dice al final, en glorificarse a Dios.
no a mí, porque soy hombre. No, la gloria únicamente debe ser de Él. Pero nosotros muchas veces queremos gloria. Que nos digan, que nos digan lo que tengan que decir. Y ojalá que lo que nos digan sean cosas buenas, ¿no? Porque también nos pueden decir cosas malas. Pero en este punto no estamos hablando de las cosas malas. Estamos hablando de que esas cosas que son buenas que hacemos, no debemos de jactarnos. Porque mira lo que yo soy. No. Y quiero invitarnos a que nos evaluemos realmente. Porque a veces, como ya dije, podemos decir, no, yo no soy jactancioso. O yo no tengo envidia, como hasta ahorita hemos visto. Pero ¿qué sabemos nosotros? Si sí o si no. Y es bueno que estemos seguros de quiénes somos. Eso es muy importante. Pero de vez en cuando es bueno chequear eso. Y no porque entonces ya Dios nos está jugando, tú eres envidiosa o envidioso, o tú no eres amable, o tú eres jactancioso. No, Él nos los dice porque nos ama y porque quiere que simplemente esas cosas que no son de Él ya no estén. No sé si a alguien de nosotros, o a alguno de nosotros, perdón, nos está pasando eso, de ser jactancioso. Y que el Señor nos haga entender y saber si eso está en nuestra vida o si no. El otro punto que viene es: no se envanece. Yo tuve bastante dificultad para buscar el significado de envanecerse, porque sí, me costó. Y busqué hasta que creo que encontré algo que es más o menos lo apropiado. Dice, se refiere a llenarse de vanidad o soberbia, mostrando un orgullo excesivo y un sentido inflado de la propia importancia. Básicamente tiene que ver un poquito con lo que acabamos de leer, de ser jactancioso. Tiene un poquito, va por ahí, de la propia importancia. Implica un comportamiento donde la persona se considera superior a los demás. Y miren lo que dice, y se jacta de sus logros o cualidades, a menudo sin una base real. Otra vez, pensemos cómo está eso en nuestra vida. ¿Cómo está eso? ¿Será que nos sentimos, nos consideramos superiores que otros? Porque soy bueno en X o Y cosa. Porque, por ejemplo, por hablar de los idiomas, porque hablo 3, 4, 5 idiomas. Muchas veces, cuando yo estudié, estaba en Venezuela decimos el liceo. Aquí ustedes dicen la secundaria o el colegio, como la parte después de sexto. ¿Sí? ¿Cómo la llaman acá? Colegio, bachillerato. Eso. Bachillerato es como más neutral. Pero allá decimos el liceo. No sé por qué decimos el liceo. Suena como un nombre, el liceo, como de la Biblia, no sé. Pero es el liceo, aparte. Cuando yo estudié, eso me pasó mucho, pero en viceversa. O sea, no es que yo hacía eso, sino habían compañeros que eran mejores que yo en algunas cosas, hablando de las materias. Y muchas veces yo me sentía mal, porque ellos se consideraban superior, porque, en fin, tenían más conocimiento, eran mejores, sus calificaciones eran mejores, o quizás nuestras calificaciones eran iguales, pero su conocimiento o ¿su qué?
No, sino lo que sabían no, era como fácil entender. Por ejemplo, para mí, a mí me costó muchísimo el inglés. Mucho, muchísimo. Eso, la capacidad. Perfecto. Su capacidad era más así. O más, o no así, sino era mejor, simplemente. Eran mejores. Y ya. Y a mí me costó el inglés. Mucho, mucho. Yo siempre digo, ojalá, Dios, yo pueda regresar un ratico a estudiar inglés. Ojalá, para ser un poco mejor, porque fue la materia donde me costó, me costó. Entonces, pasaba eso, pasaba que eran superiores, eran superiores. Y eso pues a la otra parte le duele, le hace sentir mal, en fin. ¿Por qué? Porque al contrario, nuestra actitud debe ser de ayudar. Si yo sé algo, pues debo de ayudar al otro. No envanecerme, no sentirme superior a los demás y no decir, mira lo que yo he logrado, mira mis cualidades. Pero así nos pasa. Muchas veces nos pasa eso. Dice en la Biblia, creo que iba por allá, dice, este comportamiento es opuesto a la humildad y la verdadera sabiduría. Quiero leerlo otra vez. Este comportamiento es opuesto a la humildad y la verdadera sabiduría. En la Biblia se advierte sobre los peligros de envanecerse, especialmente en el ámbito espiritual. El conocimiento, si no se acompaña de humildad y amor, puede llevar a la arrogancia y a la separación de Dios y de los demás. Hoy debo de confesarles algo. Esta partecita al final dice, el conocimiento, si no se acompaña de humildad y amor, no, me perdí. Ok, la primera parte dice, se advierte sobre los peligros de envanecerse, especialmente en el ámbito espiritual. Yo personalmente, en el ámbito espiritual, estas semanas atrás, he tenido algunos conflictos. Y Dios me ha tenido que ajustar algunas cositas en el ámbito espiritual. Y cuando digo algunas cositas como simplemente en el ámbito espiritual muchas veces, no sé cómo expresarme, pero el Señor me hace sentir algunas cosas, o me hace saber algunas cosas. Y hay cosas que no están bien ahí, y que Dios me ha apretado tuercas, que no me ha gustado, pero lo ha tenido que hacer. Y no tanto de envanecerme, sino, o quizás sí, sino más como cosas que Él quiere que como todos mejoremos. Que no es que está del todo mal, pero no está del todo bien. Entonces hay que hacer algunos ajustes para que la cosa o la situación o mi corazón esté como tiene que ser. Y a veces como en esa parte de ese ámbito, dice especialmente en el ámbito espiritual, es donde el Señor ha estado trabajando. Quizás en otra área humana, como hablando de este tema, quizás no lo sé. Pero les quería decir eso. Que todos tenemos nuestras cosas. Y fallamos. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que eso que está mal, simplemente lo mejoremos. Otro punto que vemos allí en el versículo, entre el versículo 4 y 7, dice, no hace nada indebido. No hace nada indebido.
Significa que el amor verdadero no es egoísta ni egocéntrico. En cambio, se caracteriza por la preocupación por los demás. ¿Se han fijado que lo que hemos leído anteriormente siempre dice por los demás o para los demás? Porque es muy fácil caer en mí, hablando en general, en mí. Pero Dios nos hace entender que es por los demás. Dice, la disposición a servir y a poner sus necesidades por encima de las propias, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Dice que vino a ser servido y no a servir. ¿Es lo que dice? Que vino a ser servido y no a servir. ¿Verdad que no? Suena como igual, por eso fue confuso, ¿verdad? Porque pareciera que estuviera leyendo correcto, pero no. Que vino a servir y no a ser servido. Imagínese eso. Jesús, Dios mismo, vino a servirnos a nosotros. Pero ¿qué queremos nosotros? Que me sirvan, que me atiendan. Qué delicioso, qué bueno. Claro que es bueno, ¿no? Pero otra vez aquí, todo se trata del corazón. No es algo malo que pues mi esposa me sirva, por ejemplo, o yo le sirva a ella, o amigos. Es malo. Es algo que es importante y que es bueno. Entonces, quiero que recordemos esa última parte, que Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Que tengamos esta característica de Él, de preocuparse por los demás. Es muy difícil a veces para algunos preocuparnos por el otro. Creo que es difícil eso, porque estamos en nuestro mundo, nuestras responsabilidades, nuestras cosas, que no está mal, porque tenemos que ser responsables. Tenemos trabajo, tenemos tantas cosas, hijos, en fin, otras preocupaciones, otras cosas, que a veces nos olvidamos de los demás. Pero el Señor quiere que pensemos también en los demás, que sigamos su ejemplo, de servir. Y pensemos, otra vez nos animo, que pensemos. ¿Será que estoy haciendo algo indebido? Estoy buscando lo mío. ¿Será que paso más tiempo en mí y no en qué yo puedo hacer por los demás? ¿Por la iglesia de Cristo? Que realmente nos evaluemos y permitamos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos haga saber. Porque esta partecita de no busca lo suyo, como yo lo veo, por ejemplo, es como algo bastante común en este mundo y como cristianos. El otro punto que viene, y que está en esos mismos versículos que ya leímos, no se irrita. Significa que el amor verdadero no se deja llevar fácilmente por el enojo y la molestia, o la molestia. No es impulsivo ni fácil de provocar. En lugar de reaccionar con ira ante ofensas o frustraciones, el amor es paciente y perdona, buscando el bien de los demás. Dice, no es impulsivo o fácil de provocar. ¿Cuántas veces me dicen algo y de una? O sea, ni pensamos. Eso mejor dicho, yo creo que ni lo calculamos. Eso es automático. Eso es enseguida. Eso uno está tranquilo aquí, me dicen algo y de una vez, yo no sé si aquí usan esa expresión, pero de una vez brinco. De una. Pero el no irritarse tiene que ver con eso.
que no es impulsivo, como, sí, como un animal, digamos, como, no sé, algún animal salvaje, un león. O sea, que medio, o sea, imagínense, es de una, reacciona. O podríamos cambiar impulsivo como reaccionar inmediatamente o rápido. Reaccionar mal, por supuesto, porque también podemos reaccionar bien. Ni fácil de provocar. Que me digan algo otra vez y yo me relajo, lo proceso y hago lo correcto. Ojalá fuera así. Ojalá. Pero si el Señor nos dice en su palabra que no se irrita, es porque Él sabe que no vamos a irritar. Y Él te lo dice, ya sabes, el amor no se irrita. Pero el Señor nos pide eso a nosotros, a unos mortales. Pero Él dice que no se irrita. No lo dice Moisés, lo dice su palabra. Lo otro que viene es, no guarda rencor. No guarda rencor. Significa perdonar a los demás como Cristo nos perdonó. No como yo quiero perdonar. Porque a veces queremos perdonar a nuestra manera. Como nosotros creemos que está bien perdonar. Pero dice, como Cristo nos perdonó. Y cuando Dios nos perdonó, Él dijo, uy, yo me acuerdo de cuando Camilo hizo aquello. No guarda rencor. Él no anda por ahí acordándose de que, bueno, obviamente, como humanos, eso puede estar como en nuestra memoria, por decirlo de una manera, pero no va a hacer nada a nuestro corazón, porque ya no estamos guardando ese rencor. Y por eso es esa lucha diaria y constante. Sigue diciendo, no se trata de olvidar la ofensa, sino de aferrarse a la ira y a la amargura, entregando el dolor a Dios. Implica buscar la reconciliación con la persona que nos ha lastimado o también que lastimé. Pero si esto no es posible, se trata de perdonar y dejar que Dios obre. Esa última parte es donde muchas veces nos quedamos a veces. Se trata de perdonar y dejar que Dios obre. Y sí, hay casos donde ya tú hiciste tu parte, ya tú buscaste para resolver la situación y aún la otra parte simplemente no quiere escuchar o le cuesta trabajo, como que necesita tiempo. Entonces ya ahí donde uno dice, bueno, ok, Dios, yo hice mi parte, hice todo lo que pude y yo voy a dejar que tú obres. Porque a veces pasa eso. Pero tampoco nos podemos como equivocar en que aquí yo, en mi casa lo perdoné, Dios te pido perdón por esto, y ya no más. No, tenemos que ir a la otra persona. Tiene que ser algo real. Y lo vimos la semana pasada, en la predicación de la semana pasada. Y es tan duro que Él dice que si, lo voy a decir en mis palabras, que si alguien hace algo en contra de mí, yo tengo que ir. Pero si fue Él que lo hizo, yo no hice nada. ¿Y porque Dios me manda a ir? Si yo no fui, yo no hice nada. Porque Él sabe cómo es nuestro corazón, de orgulloso, en fin. Dice, yo voy a esperar que venga, porque yo no fallé. Y aquí me quedo. Se lo dejo a Dios, que Dios obre. Pero no es lo que Dios quiere. Eso es ya como ya acabo de decir, en un punto diferente, en una situación diferente. Dejar que ya Dios se encargue y ya. Lo otro, espero que no se estén aburriendo. Lo otro es, no se goza de la injusticia. No se goza de la injusticia.
El amor verdadero no encuentra satisfacción en la maldad, la injusticia, la falsedad o el pecado. No se regocija en el sufrimiento de otros, ni en las acciones que van en contra de la voluntad de Dios. No se goza de la injusticia. A veces hay cosas que son injustas. Y como humanos, simplemente podemos llegar al punto de estar felices. Por eso que es injusto. Pero no está bien. El Señor dice que que no debemos de gozarnos de la injusticia. Y quiero pasar rápidamente al que viene, más se goza de la verdad, porque tiene que ver más o menos, más se goza de la verdad. Dice, esperemos que salga, más se goza de la verdad. Como dirán aquí en Colombia, viene por la 30. La anterior, por favor, no, más se goza de la verdad. O no está, bueno, si no está, no importa. Yo lo voy a leer aquí. Dice, el amor verdadero se deleita en la verdad, que incluye la verdad de Dios, sus mandamientos, su palabra y sus planes. Se alegra cuando la verdad prevalece, cuando la justicia se manifiesta y cuando las personas viven conforme a los principios divinos. Esta última parte, que no está ahí, no importa, pero lo voy a repetir, dice, viven conforme a los principios divinos. Si nosotros vivimos conforme a los principios del Señor, seguramente sería mucho más difícil, porque va a pasar, de que no nos gocemos de la injusticia, sino más bien nos alegremos de la verdad, nos gocemos de lo que es realmente verdad. Y quiero repetir otra vez, viven conforme a los principios divinos. Es así como deberíamos vivir, conforme a los principios del Señor, conforme a su palabra. Básicamente es lo que estamos haciendo hoy. Lo estamos estudiando, pero tenemos que llegar al punto de preguntarnos, ¿estoy viviendo conforme a sus principios? ¿Será que no me estoy envaneciendo? ¿Será que no estoy sintiendo envidia? ¿Será que soy benigno? ¿Será que estoy sufriendo por el Señor? ¿O simplemente estoy pasando por ese proceso? ¿Será que soy o no soy jactancioso? Y vivir según los principios del Señor es eso, hacer su voluntad, hacer lo que Él nos manda en su palabra. El otro punto es todo lo sufre, que ya salió allí. Todo lo sufre. Se refiere a la capacidad de soportar dificultades, pruebas y adversidades, con paciencia y perseverancia. Dice, no se trata de sumisión pasiva al sufrimiento, sino de una actitud activa de resistencia y fortaleza motivada por el amor. Esta frase no implica que el amor justifique o promueva el sufrimiento, sino que tiene la capacidad de resistirlo y superarlo. Muchas veces nos pasa que es el punto que viene, pero tiene que ver con este, y es que todo lo sufre. Hay momentos donde simplemente tenemos que, no decir que sufrir, pero me refiero a que si alguien nos hizo algo, pues simplemente que ese sufrimiento no sea como esa barrera para llenarme de más ira o de más molestia por esa persona o con esa persona. Y sé que muchos de los puntos tienen que ver, y por eso se mezcla un poquito.
pero que podamos aprender como no a que se convierta en como una actitud pasiva, sino activa, que es motivada por el amor. Porque por el amor o por amor puedo aguantar el sufrimiento. Porque eso es lo que me motiva o lo que me ayuda. Porque por mí, pues no, porque soy de carne. Y yo no quiero estar sufriendo, o yo no quiero sí, como bajar mi cabeza cuando tengo que bajarla. Sino que el Señor nos ayude a través del amor, poder tener también esta cualidad, ser paciente, perseverar. Ser paciente y perseverar. Muchas veces nos cuesta ser paciente, porque uno se pregunta, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo soy así? ¿O hasta cuándo veo que una situación es así y no cambia? Pero Dios nos manda a ser pacientes y a perseverar. Y para continuar con ese punto, vamos al otro punto que dice: todo lo cree. Es una actitud de confianza y esperanza en el potencial de las personas. Es lo que decía: ¿hasta cuándo tengo que esperar, aguantar, soportar, sufrir? Pero cuando el Señor nos mira a cada uno de nosotros, Dios tiene como esa esperanza, esa confianza de que eso que esa persona tiene, que no es correcta, que no es correcto, va a cambiar. Pero nosotros, o por decir yo, muchas veces he dicho: eso va a ser así para siempre. Eso no va a cambiar. Esa persona no va a cambiar, o yo no voy a cambiar. Bueno, será mentira. Yo no digo que yo no voy a cambiar. Yo digo la otra persona no va a cambiar, porque veo actitudes que continúan, que siguen. Pero el Señor me dice que todo lo cree. Y me pasó algo similar. Algo que no entra en detalles, pero que decía: no, esta persona nunca va a cambiar. Pero el Señor me hizo ver: sí puede cambiar. Sí puede cambiar. Entonces, si vemos a alguien, o nosotros en nuestra familia, para hablar de familia un poco más cercano, o iglesia, tenemos que llenarnos de ese amor del Señor para poder creer que sí, que eso que está mal en esa persona, o en mí, por supuesto también, va a cambiar. Porque creo, tengo la esperanza, la confianza. Ahí usa una palabra: el potencial. Como decir, como que sí es posible. Claro que sí puede cambiar. Basada en el amor de Dios, y busca lo mejor de ellos, incluso en medio de dificultades. Dice: y busca lo mejor en ellos. Pero cuando alguien de repente, cercano o lejano, lo que sea, bueno, cercano mejor, es vanaglorioso, se envanece, es envidioso, ¿cómo? Soberbio. ¿Perdón? Iracundo, sí, o sea, que tiene esas cualidades malas. Pero también tiene otras cualidades buenas, porque no todos somos o tenemos cosas malas. Pero es fácil, es muy fácil para nosotros, como cristianos y como humanos, decir: esta persona, mira, dejé así. Pero nos olvidamos de esas cualidades que sí son buenas. Y nos enfrascamos y nos quedamos en vez de buscar o ver lo mejor en ellos, buscamos lo malo. Y de ahí en Venezuela decimos, nos arreguindamos.
o nos aferramos, nos agarramos de lo malo que tiene esta persona. Pero si somos honestos y hacemos una lista de esa persona, de esa esposa, esposo, amigo, mamá, papá, como se llame, y hacemos una lista de las cosas malas que tiene y las cosas buenas, estoy casi seguro que vamos a encontrar más cosas buenas que cosas malas. Pero qué fácil es para nosotros aferrarnos a esa parte mala que está en nosotros o que está en otras personas. Aunque para nosotros en nuestro momento parece que fuese así o que fuera así, no es así. Y yo en carne propia lo viví, en una situación personal. Pero el Señor me hizo entender de que no todo es malo. Mira, haz la lista si quieres. No la hice, pero la hice en mi mente y dije, sí, no todo es malo en esta persona. El otro punto es, todo lo espera. Todo lo espera. No se trata de una actitud ingenua que ignora los errores. Como que, no pasó nada, tranquilo. No. Sino de una confianza inquebrantable en la capacidad de cambio y crecimiento de los demás. Es decir, tiene que ver con creer que algo va a pasar. Por eso dice, sino de una confianza inquebrantable en la capacidad de cambio y crecimiento de los demás. Porque como ya dije anteriormente, muchas veces pensamos, no, esa persona es así, así se queda. Pero Dios puede hacer la obra. Dios la puede hacer. Él puede hacerla. Él tiene el poder para hacer eso. Y dice, basada en la fe en el poder transformador del amor de Dios. Por la persona, no, sino por ese poder que Dios tiene para transformarnos a nosotros. Porque sabemos que por nosotros mismos no es posible. ¿Por qué? Porque nos cuesta, es difícil. Y lo último de este punto, o de estos versículos, dice, todo lo soporta. Todo lo soporta. Que todo lo soporta, que si está haciendo algo malo, yo lo soporto. No está hablando de eso. Dice, se refiere a la capacidad del amor para resistir adversidades, dificultades y pruebas, sin desfallecer ni guardar rencor. No se trata de soportar cualquier cosa, sino de perseverar en el amor a pesar de los desafíos, mostrando paciencia, comprensión y compasión. Yo he tenido que soportar algunas cosas que no me gustan por amor. O en este momento de mi vida me está pasando cosas que yo digo, ok, Señor, ok. ¿Pero por qué? Por amor. Por amor. Hay momentos donde tenemos que soportar, entiéndase bien en el sentido de la palabra, no ¿de qué? No, tampoco. ¿Ok? Ya eso es otro, ¿cómo? Sí, exacto, esa es la palabra. Eso es masoquismo, soportar que esta persona me haga algo mal, o no sé, la esposa le pegue al esposo, el esposo a la esposa. Exactamente, ya eso son dos cosas diferentes, ¿okay? Pero hay momentos donde simplemente hay cosas que tenemos que soportar. No es que están mal, sino que simplemente cosas, por ejemplo, gustos y colores, ¿sí o no? No, que a mí me gusta así, pero a ti te gusta así.
Entonces ahí comienza la cosa, comienza el conflicto. ¿Por qué? Porque somos muchas veces inflexibles y no entendemos que el otro es diferente. No, es que yo quiero que todos sean como yo, que todo sea así y asado. Pero no, porque es una iglesia, es un cuerpo. A cada uno Dios nos dio algo diferente. A cada uno es especial, cada uno sí, es esencial en el cuerpo. Pero muchas veces tenemos ese pensamiento erróneo de que como yo lo hago es la mejor manera. Y ya. Y no hay oportunidad ni chance para otra opinión o para otra forma. No, que los vasos, no sé, Lina los acomoda así, o Alex, pero yo los acomodo en diferente. Obviamente que, lógicamente, tenemos que tener reglas y normas para un orden, ¿no? Eso es algo totalmente diferente. Pero lo que hablo, o lo que quiero decir con estos ejemplos, es más a nivel como cuerpo, que somos diferentes y que tenemos que entendernos, soportarnos unos a otros. Y quiero recalcar, no soportar las cosas que están mal, no, sino entender que la otra, no sé, primero hace el arroz, primero pone el agua y después el arroz, y después la sal, o viceversa, o que si le echa ajo o le echa ají, o que si, ¿me entiendes? Cada quien tiene su forma que Dios le ha dado. O sea, esos son ejemplos para ilustrar lo que quiero decir, que también es una realidad, por supuesto. A veces por esas cositas de la casa nos quedamos ahí. Y quiero contarle una historia, algo que hace mucho tiempo el Señor me ha hecho como sentir, o no más que sentir, simplemente me estaba enseñando. Y es a través de mi hijo, Jacobo. Él casi siempre sale en las predicaciones a relucir. Y cuando yo le pego, lo corrijo, porque ya está haciendo algo que no está bien, él se pone a llorar. Y yo le hago entender que yo no quiero hablar con él. Le digo, yo no quiero hablar contigo ahorita. O sea, no se lo digo de esa manera, pero se lo hago entender de otra forma. Entonces él comienza a llorar. Y él me dice, papi, abrazo. Mientras está llorando. Porque él entiende que estar mal conmigo no es lo correcto. Él entiende el amor. Tan chiquitico. Y he podido aprender de eso. Que él sabe que se equivocó, pero al mismo tiempo se quiere reconciliar. Quiere hacer lo que es correcto. Porque me dice abrazo, porque sabe, abrazo es como que ya estamos bien, ya estamos pagos. Y él lo hace todo el tiempo. Y al principio yo decía, ¿qué abrazo ni qué abrazo? Yo lo que estoy es molesto, yo lo que estoy es bravo. Porque te estoy diciendo que no hagas esto y aún así lo haces. Y no es que le dije una vez, le dije no sé cuántas veces. Pero pude entender de que ese abrazo era esa de reconciliarse otra vez. El de perdonar, el de soportar, el de esperar, de darle tiempo. Y todo lo que hasta ahora hemos visto. Y él ahora, ya con eso, ya, yo me quedo sin palabras. Ya, ¿qué le puedo decir? Abrazarlo, sinceramente. Porque lo puedo abrazar, pero con rabia o molesto. Sino, de verdad. Y lo pude entender así. Y es algo del día a día. Pero los niños, o por hablar de mí en este caso, pero creo que los niños en general quizás hacen eso siempre. No puedo hablar por todos porque no lo sé, pero por hablar de él, él hace eso. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando el otro me dice algo, como ya hablamos, o lo que hemos visto, simplemente nosotros no decimos perdón o abrazo, nosotros decimos abrazo.
Ni que abrazo ni que abrazo. Hasta aquí llegó y tú para allá y yo para acá. Y ya. Es lo que normalmente como humanos y tristemente como cristianos hacemos. Ponemos la barrera, ponemos lo que queramos llamar como la separación. Pero Dios quiere que nos abracemos también, que nos podamos abrazar. Y ese abrazo significa reconciliación. Y el versículo 8 hasta el 21 de 1 Corintios 13, 8 al 21 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y solo quiero enfocar en dos cosas en estos versículos, y es la primera parte que dice: el amor nunca deja de ser, y dice: pero el mayor de ellos es el amor. Es interesante que, o mejor dicho, una pregunta para ustedes. Cuando ustedes han escuchado estos versículos, que el amor es sufrido, que el amor lo cree, lo espera, soporta, todo esto que hoy vimos, o que antes lo habían escuchado, y aquí dice: el amor nunca deja de ser, esa parte de amor nunca deja de ser, no viendo aquí la pantalla, sino trayendo memoria a lo que ustedes o hemos escuchado. Ese amor nunca deja de ser, está conectado con lo que ya vimos o no, como que está en el mismo, vamos a decir, versículo antes de ver, pues ya saben que no está en el mismo versículo. ¿Sí me van a entender o lo estoy confundiendo? Otra vez. Los versículos del 4 al 7 hablan el amor es sufrido, es benigno y todo eso. Y al final hemos escuchado, o los que han escuchado, que dice: el amor nunca deja de ser. Ustedes conectarían en su cabeza, sin ver la Biblia, conectarían el amor nunca deja de ser con el final de ese versículo 7. ¿Sí me van a entender o lo enredé más? ¿No? ¿Sí lo entienden o no? Ok, lo voy a explicar mejor, para que no... Algunos quizás entendieron, quizás otros no. Lo voy a explicar según mi experiencia. Cuando yo he escuchado el amor todo lo sufre, el amor no tiene envidia, el amor, y al final dice el amor nunca deja de ser, en mi cabeza, si antes de ver la Biblia, esa parte, el amor nunca deja de ser, estaba conectado con el grupo de cosas que ya hemos visto. Pero aquí vemos que está en otro versículo, versículo 8. Y el versículo 7 termina: todo lo soporta, que es lo que acabamos de mirar. Pero luego salta al 8 y dice: el amor nunca deja de ser. De una u otra forma, claro que sí está conectado. Porque si decimos que no está conectado, entonces no... Exactamente. Pero lo interesante es por qué simplemente no está... Obviamente son cosas de Dios, ¿no? Pero por qué no está en el 7. O sea, que termina y en el 7 continúa el amor nunca deja de ser. Pero sino que viene al 8 y comienza a decir otras cosas. Pero las profecías se acabarán y todo lo que ya acabamos de leer. Y quiero que... Yo pensaba en esto y me preguntaba por qué en la Biblia dice en el versículo 8, o como se parece como después, que el amor nunca deja de ser. Y recordaba, cuando estaba preparando la predicación, recordaba una canción de niño que nos enseñaron en la escuela dominical, creo, que era Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Dice: búscalo y verás, en el capítulo 4
versículo 8, primera de Juan. Pero yo ni pendiente con el capítulo, o sea, yo me sabía como el ritmo y ya. Pero esta semana la escuché y por eso vamos a ir ahora a Juan, porque quiero que finalicemos con esto y que entendamos qué es eso de que el amor nunca deja de ser. En Juan 1:4, desde el versículo 7, dice lo siguiente. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, volviendo al 8, al que ya vimos que decía que el amor nunca deja de ser. O sea, el amor nunca deja de ser. Es un verbo ahí, que es ser. Es una característica. Dice, nunca deja de ser. Y dice, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, todo eso pasará. Pero Dios sigue siendo Él. Él sigue siendo Él. ¿Recuerdan que al principio yo les dije, o mejor dicho, cómo se llamaba el título? ¿O cuál es el título? El amor. ¿Sí? El amor. No sé si va a ser en la pantalla, pero si lo escribimos, digamos, gramaticalmente, podemos poner el, amor. No el amor, sino que Él es, ¿quién es Él? Dios. Es realmente el amor. Por eso dice que el amor nunca deja de ser. Él es Dios, nunca va a dejar de ser. Es Dios. Y todo lo que vimos en Corintios es lo que es Dios, pero también lo que Él nos muestra para que también nosotros sigamos su ejemplo. Digamos que Él de una u otra manera se describe a sí mismo. ¿Por qué? Porque si recordamos la cruz, Él soportó todo, Él no fue jactancioso, Él no hizo nada de eso, al contrario, hizo todo lo opuesto para mostrarnos su amor. Otra vez. Y seguimos leyendo 1 Juan 4, el versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, miren lo que dice aquí, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sé que es un poquito largo, pero necesito leerlo completo. El 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese a Jesús, o que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Piensa que aquí lo resume. En el versículo 8 dice, porque Dios es amor. Y ahora aquí, en este versículo, lo vuelve a repetir. Dios es amor.
Y sigue diciendo, me perdí. 17, gracias. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿quién será ese Él? Sí y no. Dice, porque Él es, así somos nosotros de este mundo. En este mundo. ¿Quién? Jesús, su Hijo. O sea, está hablando del Hijo, de su Hijo Jesús. Entonces afirma, así somos nosotros en este mundo. Somos sus hijos. Qué bonito es decir que somos sus hijos. Pero ¿qué implica ser hijo de Dios? Solo hijos y ya. Implica todo lo que vivimos. Hacer todo aquello que sabemos que nos va a ser difícil, nos va a costar. Pero porque somos sus hijos, así como Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, vino a hacer esto por nosotros, así también nosotros deberíamos hacerlo. El 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, escucha esta parte, yo amo a Dios, ¿y qué? Y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo puede decir que yo amo a Dios, que soy hijo de Dios, y aborrezco a mi hermano? Y la Biblia clara dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El Señor nos manda a amarnos. Y no mi hermano, bueno, yo no tengo hermanos, tengo hermanas. ¿Habrá hermanas? No. Somos hermanos en Cristo. Cada uno de los que estamos acá presentes. Y Él nos manda a amarnos entre nosotros, unos a otros. Y Él no nos manda, o nos los dejó por escrito, porque sabe que a veces se nos olvida. Se nos pasa. Y por último, voy a leer algo rapidito, no está ahí. Dice, no olvidemos que Dios quiere que seamos como Él. Así que si alguno de nosotros hemos estado pasando por esta situación, no hemos sabido cómo amar o hecho lo que hoy aprendimos en Corintios, recordemos que Dios es amor, pero también recordemos lo que Él nos manda hacer. Yo sé que es difícil, porque también lo vivo. También lo vivo. Pero que el Señor nos ayude. Básicamente, yo podría decir que Dios nos manda a que cada vez nos parezcamos más a Él. Pero a veces nos cuesta parecernos a Él. Y sí, Dios nos entiende, Dios todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Pero también debemos nosotros, como sus hijos, tomar acción de esas cosas, porque las sabemos. Quizás hoy Dios nos las recuerda, puede ser, pero ya nosotros las sabíamos, o creo que la mayoría ya lo sabía, pero a veces se nos olvida. Que es difícil cumplir con sus mandamientos, sí es difícil,
No es fácil. Es difícil porque a veces son cosas duras. Como por dar el ejemplo que ya di anteriormente o como aprendíamos la semana pasada. Si me hacen algo a mí, Dios me dice que yo tengo que ir. Imagínense eso. Solo por dar un ejemplo. Es difícil. Pero es posible. ¿En qué? Y en el amor, que es Dios. Exactamente. ¿Podemos apagar las luces, por favor? Y de verdad, iglesia, quiero que lo veamos así. Porque es para todos. No es para alguien personal. Quizás cada uno hemos estado viviendo o no. O vivimos o vamos a vivir seguramente. Pero que podamos recordar esas palabras. Hablando de relaciones. Sí, de relaciones básicamente. Porque aquí nos habla es de personas. Y tengo un ejemplo rapidito. Aquí, físico. No lean lo que dice aquí porque en realidad esto que dice aquí tiene que ver o no tiene que ver. No sé si ahí lo logran ver. Igual, creo que lo importante no es que lo lean o no, sino que dice las ABC del arrepentimiento. Dice, admite el error, busca consejo, es que estoy leyendo al revés, confiésalo y arréglalo y deja de hacerlo. Esto tiene que ver un poco, o esto lo hace el amor. Pero imaginemos que sean muchas palabras. Pongan ustedes allí cosas que personas le hicieron a ustedes. Y que también ustedes habrán hecho o han tenido parte de eso. Cuando llegamos al Señor, llegamos con mucha escritura, muchas cosas. Muchas cosas en nuestras vidas. Pero Dios se queda con esto que dice aquí. Él nos perdona. ¿Y qué pasa cuando nos perdona? Pasa esto. Pasa esto. Quedamos en blanco. Quedamos así en blanco. Es verdad que es difícil perdonar la ofensa. Es verdad. Por eso leíamos, no se trata de olvidar. Como que ya no me acuerdo, sino de trabajar en eso para que eso no se convierta en pecado en nuestro corazón. Porque si el Señor borra todas nuestras cosas y nos deja otra vez como un papel en blanco, como vamos a empezar de nuevo otra vez. Si Él lo hizo por nosotros, también nosotros debemos hacerlo con los otros. Y sí, iglesia, es difícil, pero es lo que el Señor nos manda. No lo manda Moisés, no lo mando yo. Recordemos su sacrificio cuando dice que con su sangre limpió nuestros pecados. Dice que limpió todo. Quedamos nuevecitos. Y comenzamos otra vez. Comenzamos otra vez. Como una hoja en blanco. Y ahora podemos escribir. Pero que podemos escribir otras cosas. No lo que ya pasó, sino otras cosas. Que sean cosas nuevas. Que sean cosas diferentes. Que sean cosas bonitas. Y no significa que no va a pasar nada. No, sí va a pasar. Pero el amor nos va a ayudar a mantener en lo posible que lo que comencemos a escribir en esta hoja en blanco sea cada vez más como el Señor. Que el Señor nos ayude de verdad a escribir algo nuevo, algo diferente.
Señor, quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que hoy están acá presentes. Hoy aprendimos que el amor nunca deja de ser. Y luego vimos en Juan, donde nos dice que Dios es amor. Que tú nos ayudes, Señor. Porque es difícil. Y pareciera que tú fueses como exigente. Pero no. Tú solamente esperas que cada día nos parezcamos más a ti. Porque nos amas. Porque nos dices que tenemos que ser como tú, tenemos que buscar la perfección, que seamos santos porque tú eres santo. Y entendemos que aquí en este mundo terrenal no vamos a alcanzarlo. Eso lo sabemos de antemano, Señor. Pero sí podemos esforzarnos. Sí podemos ser amables, benignos. Sí podemos creer que el otro puede cambiar y que también yo puedo cambiar. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que nos cuesta. Es difícil. Pero si tú lo hiciste, Jesús, o si tú enviaste a tu Hijo Jesús por amor, también nosotros lo podemos hacer por amor, por hacerlo por ti. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias por este tiempo y por hablar a nuestras vidas, Señor. Que podamos recordar lo que hoy tú nos enseñas y que nunca olvidemos que tú eres amor. Gracias, Padre. Gracias por tu iglesia con Viva Norte. Y pedimos que tú la bendigas, que tú la guardes y la cuides y la libres de todo mal. Bendícela, Señor. Y que un día cuando miremos atrás podamos ver tu amor en este lugar con cada uno de los hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y ayudarnos. En el nombre de Jesús. Amén.